Imagina por un momento que tu vida depende completamente de la lluvia. No hay grifos, no hay supermercados, no hay sistemas de riego modernos. Solo tú, tu familia, y la esperanza de que las nubes traigan agua del cielo. Ahora imagina que esa lluvia está controlada por un Dios tan poderoso que puede enviarte la vida o la muerte. En las montañas de México, hace más de 500 años, existía una civilización que conocía muy bien esta realidad. Los aztecas no solo respetaban la lluvia, la veneraban. Y al centro de esta veneración estaba una de las deidades más fascinantes y aterradoras de toda Mesoamérica, Tlaloc. Pero aquí viene lo realmente impactante. Tlaloc no era solo un dios de lluvia cualquiera. Era el señor de las tormentas, el dueño de los rayos, y según las creencias aztecas, tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría con cada temporal. Y la forma en que los aztecas lo adoraban, bueno, eso te va a sorprender. Hoy vamos a descubrir la historia completa de Tlaloc, desde sus orígenes misteriosos hasta los rituales más extremos que se realizaban en su honor. Te prometo que lo que vas a escuchar hoy cambiará para siempre la forma en que ves las tormentas. Parte 1. Los orígenes de Tlaloc. La historia de Tlaloc comienza mucho antes de que los aztecas dominaran el Valle de México. De hecho, este dios es tan antiguo que sus raíces se pierden en las brumas del tiempo mesoamericano. Los arqueólogos han encontrado evidencias de cultos a deidades de la lluvia que se remontan a más de 2000 años atrás. Pero aquí viene el primer dato que te va a impresionar. Tlaloc no era exclusivo de los aztecas. Los teotihuacanos, esa misteriosa civilización que construyó las famosas pirámides del Sol y de la Luna, ya lo adoraban siglos antes. Lo llamaban de manera diferente, pero las características eran las mismas: colmillos prominentes, ojos circulares enormes, y esa mirada que parecía penetrar directamente en tu alma. El nombre Tlaloc viene del náhuatl y significa el que hace brotar las cosas o néctar de la tierra. Pero no te dejes engañar por este nombre aparentemente pacífico. Los aztecas sabían perfectamente que la lluvia podía ser tanto una bendición como una maldición. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué las culturas antiguas veían a los dioses de la lluvia como seres tan poderosos? La respuesta está en la geografía misma de México. El altiplano central, donde florecieron estas civilizaciones, experimenta una marcada estación seca y una estación lluviosa. Durante los meses secos, la tierra se agrieta, las plantas mueren, y la supervivencia se vuelve una lucha diaria. Pero cuando llegan las lluvias, todo cambia en cuestión de días. Y espera escuchar cómo los aztecas creían que Tlaloc controlaba no solo la lluvia, sino también algo mucho más terrorífico: el granizo destructivo que podía acabar con cosechas enteras en minutos. Los mitos nos cuentan que Tlaloc vivía en las montañas más altas, rodeado de nubes perpetuas. Desde ahí, observaba el mundo de los mortales y decidía cuándo enviar sus bendiciones acuosas. Pero su reino no era un lugar pacífico. Se decía que estaba habitado por los Tlaloque, pequeños ayudantes que llevaban enormes jarras llenas de diferentes tipos de agua: agua dulce para las cosechas, agua salada para los océanos, y agua venenosa para castigar a quienes lo habían ofendido. La iconografía de Tlaloc es absolutamente fascinante. Su rostro, que aparece tallado en innumerables esculturas y pintado en códices, muestra características que no son completamente humanas. Los ojos circulares, a menudo descritos como anteojos, representaban las nubes cargadas de lluvia. Los colmillos curvos simbolizaban los rayos que caen del cielo. Y esa máscara azul turquesa que a menudo cubre su rostro, esa era el color sagrado del agua preciosa. Ahora que conoces los orígenes, necesitas entender exactamente qué tan poderoso era considerado Tlaloc en el panteón azteca. No estamos hablando de un dios menor. Tlaloc era una de las 4 deidades principales que sostenían el universo azteca, junto con Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Pero su poder iba mucho más allá de simplemente hacer llover. Tlaloc controlaba todos los fenómenos meteorológicos: las tormentas eléctricas, el granizo, la nieve e incluso las sequías. Los aztecas creían que cuando Tlaloc se enojaba, podía enviar rayos tan poderosos que no solo mataban a las personas, sino que las enviaban directamente al Tlalocan, su paraíso particular. Y aquí viene algo realmente fascinante. A diferencia de otros dioses aztecas, Tlaloc tenía un paraíso exclusivo para aquellos que morían relacionados con el agua. Si alguien moría ahogado, fulminado por un rayo, o por enfermedades relacionadas con el agua, no iba al Mictlán como el resto de los mortales. Su alma viajaba directamente al Tlalocan. Pero espera, porque la descripción de este paraíso acuático te va a dejar sin palabras, y es completamente diferente a lo que podrías imaginar.
El Tlalocan era descrito como un lugar de eterna primavera, donde siempre había agua abundante, flores que nunca se marchitaban y comida que jamás se acababa. Era un jardín eterno donde las almas de los elegidos de Tlaloc podían descansar en paz perpetua. Pero llegar ahí requería una muerte específica, lo que hacía que algunos aztecas vieran ciertos tipos de muerte no como tragedias, sino como bendiciones divinas. El control de Tlaloc sobre las aguas se extendía también a los ríos, lagos, manantiales y hasta las aguas subterráneas. Los aztecas creían que cada cuerpo de agua importante tenía su propio Tlaloque guardián, pero todos respondían últimamente a la voluntad de Tlaloc. Durante los meses de la estación seca, los sacerdotes de Tlaloc realizaban ceremonias especiales para despertar al dios de su descanso invernal. Estas ceremonias incluían música, danzas y ofrendas de jade, turquesa y otros objetos preciosos que compartían el color sagrado del agua. Pero no todo el poder de Tlaloc era benevolente. También era el señor de las inundaciones destructivas. Cuando se enojaba, podía enviar lluvias torrenciales que destruían ciudades enteras, o granizadas tan severas que acababan con las cosechas de todo un año. Esta dualidad, la capacidad de dar vida y de destruir, hacía de Tlaloc una deidad especialmente respetada y temida. Ahora llegamos a la parte más intensa de nuestra historia, los rituales dedicados a Tlaloc. Y te advierto que algunos de estos rituales eran tan extremos que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre la religión azteca. La ceremonia más importante dedicada a Tlaloc se llamaba Atlcahualo, y se celebraba durante los primeros meses del año azteca, justo antes de la temporada de lluvias. Los preparativos para esta ceremonia comenzaban semanas antes, y toda la ciudad de Tenochtitlan participaba de alguna manera. Los sacerdotes de Tlaloc se distinguían por llevar el rostro pintado de azul y verde, los colores del agua y de la vegetación. Sus ropajes estaban decorados con símbolos de nubes, rayos y gotas de lluvia. Pero lo más impresionante era la máscara ceremonial del sumo sacerdote, una réplica exacta del rostro de Tlaloc, con esos ojos circulares penetrantes y los colmillos curvos. Pero lo que realmente hacía especiales estos rituales era algo que los conquistadores españoles describieron como lo más impactante que habían visto jamás en el Nuevo Mundo. Las ofrendas a Tlaloc incluían jade, turquesa, plumas de quetzal, copal para el incienso y alimentos especiales como tamales azules. Pero había un tipo de ofrenda que era considerada la más preciosa de todas, las lágrimas humanas. Los aztecas creían firmemente que las lágrimas eran la forma más pura de agua que los humanos podían ofrecer a Tlaloc. Durante las ceremonias, los participantes lloraban ritualmente y estas lágrimas se recogían cuidadosamente en vasijas especiales que luego se presentaban ante los altares del dios. Pero aquí viene la parte más controversial, los sacrificios humanos dedicados a Tlaloc. A diferencia de otros dioses aztecas que requerían sacrificios rápidos, los rituales de Tlaloc eran diferentes. Se creía que las víctimas debían llorar antes de morir, porque sus lágrimas representaban la lluvia que el dios enviaría a cambio. En el templo mayor de Tenochtitlan, había una sección especial dedicada a Tlaloc, y las excavaciones arqueológicas han revelado ofrendas increíbles, esqueletos de jaguares, águilas, serpientes y cientos de objetos de jade y turquesa. Todo esto nos da una idea de la importancia que tenía este dios en la vida diaria de los aztecas. Las ceremonias también incluían danzas rituales que imitaban el movimiento de las nubes y el caer de la lluvia. Los danzantes llevaban máscaras que representaban diferentes aspectos de Tlaloc, como dador de vida, como destructor, como señor de las tormentas. Estas danzas podían durar días enteros, y se decía que mientras más perfecta fuera la ejecución, más segura estaba la llegada de las lluvias. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Tlaloc en la vida cotidiana azteca. Para entender realmente el impacto de Tlaloc en la civilización azteca, necesitas comprender que no era solo una deidad que se adoraba en templos grandes. Tlaloc estaba presente en cada aspecto de la vida diaria de los aztecas. Cada hogar tenía algún tipo de altar doméstico dedicado a Tlaloc, especialmente durante la temporada seca. Las familias hacían pequeñas ofrendas diarias, gotas de pulque, pequeños trozos de jade, o simplemente agua limpia en vasijas de barro. Estas ofrendas no eran solo actos religiosos, eran inversiones en la supervivencia familiar. Los agricultores tenían una relación especialmente íntima con Tlaloc. Antes de plantar, realizaban ceremonias privadas en sus campos, enterrando pequeñas figuras de jade que representaban al dios. Durante el crecimiento de las plantas, observaban constantemente las nubes, interpretando cada formación como un mensaje directo de Tlaloc sobre el futuro de sus cosechas.
Pero lo que realmente te va a sorprender es cómo los aztecas habían desarrollado un sistema de predicción meteorológica basado completamente en la interpretación de los humores de Tlaloc. Los sacerdotes especializados en Tlaloc, llamados Tlaloquetlamacasque, no solo dirigían ceremonias. Eran también los meteorólogos de su época. Habían desarrollado un sistema complejo para interpretar las señales atmosféricas, la dirección del viento, el color de las nubes, la intensidad de los rayos al amanecer, e incluso el comportamiento de ciertos animales que se creía estaban conectados con Tlaloc. En el mercado de Tlatelolco, los comerciantes tenían secciones especiales dedicadas a objetos rituales para Tlaloc, incienso de copal, jade trabajado, turquesas y figuras de barro que representaban al dios. Estos no eran artículos de lujo, sino necesidades básicas para cualquier familia que quisiera asegurar su supervivencia durante la temporada de lluvias. Los niños aztecas aprendían desde muy temprana edad a reconocer los símbolos de Tlaloc y a interpretar las señales del clima. Esta educación no era opcional. En una sociedad donde la supervivencia dependía de la agricultura, entender los patrones climáticos era literalmente una cuestión de vida o muerte. Las mujeres embarazadas tenían rituales especiales relacionados con Tlaloc, porque se creía que el agua de lluvia tenía propiedades especiales para facilitar el parto. Durante las tormentas, las parteras recogían agua de lluvia en vasijas especiales, y esta agua se usaba posteriormente en ceremonias de nacimiento. Incluso los guerreros tenían una conexión especial con Tlaloc. Se creía que los rayos eran las flechas del dios, y los guerreros que habían sobrevivido a ser alcanzados por rayos eran considerados especialmente bendecidos. Llevaban amuletos de turquesa y jade para mantener esta protección divina durante las batallas. La llegada de los conquistadores españoles en 1519 marcó el comienzo del fin para el culto tradicional a Tlaloc, pero la historia de esta transformación es mucho más compleja y fascinante de lo que podrías imaginar. Los misioneros católicos, en su esfuerzo por convertir a los pueblos indígenas, se dieron cuenta de que la eliminación total de Tlaloc era prácticamente imposible. En su lugar, adoptaron una estrategia de sincretismo religioso. Tlaloc fue gradualmente asociado con San Juan Bautista, el santo católico relacionado con el agua y el bautismo. En muchas comunidades rurales de México, esta transformación creó una forma híbrida de religiosidad donde elementos cristianos se combinaban con tradiciones tlaloquenses ancestrales. Los campesinos seguían realizando ceremonias para pedir lluvia, pero ahora las dirigían a San Juan Bautista, mientras mantenían en secreto muchos de los rituales tradicionales. Los arqueólogos han descubierto que incluso después de la conquista, las familias indígenas continuaron enterrando ofrendas de jade y turquesa en sus campos, aunque ahora las acompañaban con cruces cristianas. Esta resistencia cultural fue mucho más extensa y duradera de lo que los conquistadores jamás sospecharon. Durante los siglos XVII y XVIII, la Inquisición española documentó cientos de casos de idolatría relacionados con cultos secretos a Tlaloc. Estos documentos nos revelan que el dios de la lluvia azteca mantuvo una presencia poderosa en la vida de las comunidades indígenas durante siglos después de la conquista. Pero el legado de Tlaloc va mucho más allá de la resistencia religiosa. Los conocimientos meteorológicos que los aztecas habían desarrollado en relación con su dios fueron gradualmente integrados en las prácticas agrícolas coloniales. Muchas técnicas de predicción del clima que los campesinos mexicanos usan hoy en día tienen raíces directas en las tradiciones tlaloquenses. La historia de Tlaloc no termina en el pasado. De hecho, su presencia en el México moderno es mucho más fuerte de lo que podrías imaginar, y las formas en que se manifiesta te van a sorprender. En 1964, cuando se construyó el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, los arquitectos tomaron una decisión extraordinaria. Colocaron una monumental estatua de Tlaloc en la entrada principal. Esta estatua, que pesa 168 toneladas, fue trasladada desde su ubicación original en un proceso que tomó varios días y que muchos ciudadanos interpretaron como el regreso del dios a la capital mexicana. Y aquí viene algo verdaderamente impresionante. El día que la estatua llegó a su nueva ubicación, después de meses de sequía severa, comenzó a llover torrencialmente sobre la Ciudad de México. Los periódicos de la época lo reportaron como una coincidencia extraordinaria, pero muchos mexicanos lo interpretaron como una clara señal de que Tlaloc había aprobado su nuevo hogar. La historia de Tlaloc es mucho más que la mitología de una civilización antigua. Es la historia de la relación fundamental entre los seres humanos y las fuerzas naturales que determinan nuestra supervivencia. Es la historia de cómo las culturas se adaptan, resisten y transforman sus creencias más profundas ante los cambios históricos. Si esta historia del poderoso dios azteca te ha fascinado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historia de Dioses y Héroes.
Cada semana exploramos las mitologías más increíbles del mundo, descubriendo cómo estas historias ancestrales siguen influyendo en nuestro mundo moderno. Dale like a este video si quieres ver más contenido sobre la mitología mesoamericana y déjame en los comentarios qué otro dios o héroe te gustaría que exploremos en próximos episodios. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa egipcia Neftis que cambió y salvó a Egipto. Nos vemos en el próximo video, amigos.